Hello, buenas tardes. Mi nombre es Wilfredo, aquí trayéndoles la palabra del día. Ahora vamos a hablar de la palabra. La palabra, ¿qué es la palabra? Muchas veces nosotros pensamos que la palabra es la espada, la espada de dos filos. Pero Dios, cuando habla de la palabra, la asemeja a varias cosas. Por ejemplo, en una ocasión en Isaías dice, mi palabra es como la nieve, el agua que decae a la tierra y hace germinar. Dice, en otras ocasiones dice que su palabra, en este versículo que vamos a leer en Jeremías 29, 23, 29, dice, no es mi palabra como fuego, declara el Señor, y como martillo que despedaza la roca. Ah, en, la palabra es medicina. La palabra es la sobrevivencia que necesitas. Es la facilidad para generar ingresos. Es la facilidad que te bendice. La palabra es varias cosas. La palabra es varias cosas. Por eso es que Jesús se le conoce como el, el, el- el- la oveja de Dios que quita el pecado del mundo. Se le conoce como el sacerdote, el sumo sacerdote. Se le conoce como el agua, el camino, la vida. A Jesús se le conoce de varias formas, y no se puede decir Jesús es Jesús es pan, nada más. Jesús es pan, no. Jesús tiene varias funciones. ¿Por qué? Porque Jesús es la palabra. Él es la palabra. Y así como Dios compara la palabra con diferentes cosas, así es Jesús. Por eso es de que Jesús es la palabra. Y dice, si todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho existiera. Porque Él es la palabra, Él es lo que le da vida a las cosas de Dios, a las creaciones de Dios. Dios usa la palabra para crear. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestros ojos, nuestra confianza en las cosas naturales, vamos a perdernos de la oportunidad que existe en la palabra de Dios, de que la palabra pueda crear. Entonces nosotros pensamos que es lo natural, y cuando vemos que lo natural se cae, que se va disminuyendo, eh, entonces se cae nuestro mundo, porque nuestro mundo está tan pegado a lo natural que no hay tales de que uno pueda. Pareciera que la persona que predica la palabra, que enseña de Jesucristo, no fuera una persona realista. No fuera una persona realista, y el que no cree en la palabra llora y dice, sean realistas, porque la idea es que lo natural es lo todo. Por eso los científicos estudian lo natural. No pueden estudiar cosas que sean abstractas, no pueden estudiar cosas espirituales, porque ellos tienen que verlo, tocarlo, para poder estudiarlo. Sin embargo, la palabra es eso que te hace falta. Es eso, se convierte en eso lo que tú necesitas. Es la fe, es Jesús. Es Jesús, es la sustancia, es el título de las cosas. Esa es la palabra. Entonces, Dios aquí en Jeremías dice que la palabra es fuego. Pero dice, es como, dice, no solo es como fuego, es también como un martillo que quiebra la roca. Entonces Dios hace semejanzas, porque la palabra de Dios es todo. Por eso es que si tú necesitas un milagro de Dios, si tú necesitas una sanidad de Dios, una provisión de Dios, lo mejor que puedes hacer es esconderte y buscar de la palabra de Dios.
sea a través de una oración, a través de leyendo, escuchando, escuchando a un mensaje de gracia, mensajes de gracia, y no darte por vencido, no darte por vencido, no sea lo natural que determine lo que tú puedes hacer, que lo natural no sea lo que te guíe y te haga ver, porque no funciona, la fe no funciona así, la fe no es por lo natural, la fe crea lo natural. Dice en Romanos 4, dice, porque la promesa de Abraham, dice, a su descendencia, de que sería heredero del mundo, no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe, y anulada la promesa, porque la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Versículo 16, por eso es por fe, para que estés de acuerdo con la gracia, a fin que la promesa sea firme para la posteridad, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de nosotros. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel a quien creyó, que es decir, Dios, que da la vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si existiesen. Llama a las cosas que no existen. Ahí está la palabra clave, no existen. Así que no te mates, no te quiebres la cabeza pensando cómo van a suceder. No existen. Dios las llama de donde no existen. Dice, las cosas que no existen, pero Dios las llama. Dios las llama. Dice, como que si existieran. Cosas que no existen como si existieran. Dios las trae del ámbito espiritual y las convierte en realidad. Dice, aquí este versículo me gusta a mí. Él creyó esperanza contra esperanza. Abraham creyó esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme lo que le habían dicho. Dios le había dado la promesa de que iba a ser padre de las naciones, y sin embargo no tenía ni siquiera un hijo natural. Entonces creyó en esperanza contra esperanza. No solo tenía la promesa de tener un hijo natural, sino también la promesa de que iba a ser padre de multitudes. Y en lo natural no había un medio. Entonces, si Abraham hubiera creído por lo natural y se hubiera dejado llevar por lo natural, su vida hubiera sido un fracaso. Entonces, pero Abraham creyó a la palabra de Dios, creyó al mensaje de Dios, creyó a Cristo, de que la palabra es lo que él necesitaba, era la promesa, era la semilla, y Dios rejuveneció su cuerpo, rejuveneció a Sara, y le dio un hijo, y el resto es historia. Pasó tiempo, pero ahora todavía tenemos la descendencia de Abraham, tenemos el pueblo de Israel. Han pasado por muchas cosas, pero sin embargo la promesa de Dios está ahí, y ahora todos los que creemos, en todas las naciones, ahora son hijos de Abraham también, por la fe. Entonces, no es que tenemos que ser realistas, no se puede ser realistas, porque la palabra es lo que crea la realidad. Entonces no puedes, si no existe, la palabra lo hace existir. Muchas veces muchas de las cosas que nosotros luchamos son cosas imaginarias, cosas que nosotros tenemos en nuestras mentes, inseguridades, miedos, en nuestra mente, que suceden en nuestra mente, culpas en nuestras mentes. Y de todo eso, Jesús nos redime, nos da la victoria con su palabra. Así que no te acostumbres
al mundo. No pienses igual que el mundo, que el mundo quiere que lo natural rinda, que sanar lo natural, para que no necesitan creer a la palabra, porque la palabra es lo que mantiene lo natural, es lo que crea lo natural. Entonces, si tú quieres vida, no te acostumbres a lo natural, acostúmbrate a la palabra, porque la palabra va a ser eso, lo que tú necesitas. Así que ten confianza. Yo oro para que creas, para que llegue fe a tu vida, para que llegue la palabra a tu vida y puedas creer que Dios quiere hacer grandes cosas contigo, que tiene planes de bien y no de mal, que Dios quiere bendecirte, que Dios te ama, te envió a Jesús, nos envió a Jesús. Si nos dio a Jesús, ¿cómo no nos va a dar otras cosas? Jesús es lo máximo. Jesús no se compara con algo que tú necesites ahora. Hace poco me contaban caso de una familiar algo lejana, de cómo perdió sus dedos. Es triste, pero a la misma vez en Cristo Jesús existen todas esas cosas. La palabra de Dios es el reemplazo. Entonces, si lo puedes creer, no vas a ser realista. Si lo crees, no vas a ser realista. Porque Jesús no te manda a ser realista. Te manda que le creas a Él, a que creas en la palabra. Porque Jesús es eso que tú necesitas. Sea físico, sea mental. Sea en el ámbito físico, en el ámbito mental, es la palabra. La palabra. Jesús es la palabra. Así que no seas realista. Cree en Jesús para que crees la realidad. Dios te bendiga. Te veo mañana. Chao, chao. Bye.